Saludos querida y respetada audiencia. Comienzo la presente entrega que tendrá dos partes. La primera empieza con una pregunta que creo que es pertinente. ¿Cuántos ecuatorianos en este momento están o estamos conscientes del peligro enorme que significa cortar las riendas, darle libertad discrecional al sistema financiero, al sistema bancario? ¿Cuán peligroso es eso? ¿Cuántos ecuatorianos se dan cuenta de el riesgo o el alcance del último decreto del Poder Ejecutivo indicando que la Contraloría del Estado, que tenía el deber y el derecho de fiscalizar, controlar, auditar, supervisar a la banca cuando la banca privada o pública del Ecuador maneja recursos públicos, recursos del Estado, recursos del pueblo ecuatoriano. Eso consta en la ley de la Contraloría del Estado, ley. Antes de decir, porque repetiré esto, un decreto está en la pirámide jurídica de Kelsen, por debajo de la ley. La ley es una facultad legislativa. El decreto es una facultad ejecutiva y tiene que ver solamente con modificación, derogación, reforma de reglamentos. Un decreto no puede derogar una ley. Y la ley de la Contraloría le faculta a supervisar, cuidar el dinero de todos los ecuatorianos, llámese dinero oficial, dinero público, que está depositado o está operado, sea en la banca pública o sea en la banca privada. Esto debemos tenerlo en cuenta. Y claro, este es un análisis meramente jurídico, no es político. Lo otro es que los ecuatorianos en general, salvo los que están conscientes de lo que acontece en el país para bien o para mal, los ecuatorianos por regla general están lejos de calificar lo que doctrinariamente se conoce como pueblo. Pueblo es un conglomerado humano organizado que está absolutamente vigilante, tiene conciencia de lo que acontece en su beneficio o en su perjuicio. Es un valor cívico, es un valor esencial en un pueblo si quiere llamarse tal. Por culpa de crónica de los gobiernos despreocupados por el tema educativo, por el tema de cultivar la mente, la psicología social, nuestro amado y querido pueblo ecuatoriano es un colectivo humano, un conglomerado al que le faltan algunos elementos para conformar el concepto ideal de pueblo. Sí es un conglomerado salsómano y futbolero, eso sí es. Son dos eventos que tienen un elevado nivel de conciencia en gran parte de nuestra querida gente. Porque si fuéramos realmente pueblo, en la máxima virtud de su acepción, nos daríamos cuenta de lo peligroso que es el último decreto ejecutivo, quitándole a la Contraloría su deber y su derecho
de supervisar los fondos públicos, fondos del pueblo, cuando están depositados en la banca pública, claro está, o en la banca privada. Tendríamos los ecuatorianos una memoria histórica y aprenderíamos de las lecciones amargas, las enseñanzas trágicas que nos ha dado la historia para hacernos sufrir. Un evento parecido, no tan grave como el que estoy comentando, que es jurídico, no es político, ya aconteció en la década 90 del siglo pasado, cuando se soltaron las amarras de control de la banca y esto terminó en el feriado bancario. Más de 2 millones de ecuatorianos depositantes sufrieron la usurpación de su dinero, de su esfuerzo, del trabajo de toda su vida, cuando vino el feriado bancario y ese dinero nuestro quedó prohibido de utilizarlo durante un año. Previamente, el delincuente que gobernaba en ese entonces era el delincuente Yamil Mawad, quien recibió de una banca en bancarrota, quebrada éticamente y quebrada financieramente, el Banco del Progreso, recibió $3 millones para su bolsillo, contantes y sonantes. Pero, ¿cómo sonarían hoy en día, 23 años después, esos $3 millones con que se compró la conciencia del delincuente Mawad? Hay una fórmula aritmética, matemática, que se hace para trasladar un valor de antaño a un valor actual de orden monetario. Esos $3 millones, hemos hecho ese cálculo, esos $3 millones que recibió el delincuente de Marras equivaldrían hoy en día a 5.283.595,90 centavos. Pero redondeemos, $5.300.000 sería el valor de $3 millones con que fue comprada la conciencia del prófugo de la justicia Jamil Mawad, con la intervención obviamente de su superministro, que ahora se ha convertido en director espiritual y orientador moral de la audiencia que pretende tener, Jaime Durán Barba. Bueno, esto por un lado. Quien habla está sumamente preocupado porque ese decreto, primero, que no reforma la ley, eso está contra la Constitución y está contra toda normativa. La ley es la ley y es una prerrogativa legislativa, no ejecutiva. Lo otro es que nos ha sorprendido, por eso es que venimos clamando desde hace años que la televisión o estaciones televisoras que fueron confiscadas y que ahora están en manos del Estado tengan y deban ser devueltas urgentemente al control de la sociedad civil. El responsable y máxima autoridad de TC Televisión, en manos del Estado ecuatoriano, ha hecho una declaración, consta en un video, que nos tiene verdaderamente asombrados. Ha dicho que él no encuentra ninguna validez para los juicios que se le siguieron al expresidente Rafael Correa, algunos de los cuales tienen ya sentencia no solamente ejecutoriada, sino ejecutada. 8 años de prisión.
Sabemos que Correa mantiene vivo, dinámico, un pacto con lo actual, porque su aspiración es que asimismo, como tenemos mala memoria o no tenemos conciencia de lo que nos perjudica, aspira a la nulidad de la sentencia para poder ser candidato en el año 2025. Y parte de ese acuerdo, que es un lamentable acuerdo, es que Glass está libre, que la señora Duarte, María de los Ángeles Duarte, está libre y que hay un concilio evidente, visible, entre la jerarquía actual ecuatoriana, la jerarquía argentina y el señor Correa. Porque el señor Glass sale Orondo y Lirondo y otros más. El que estuvo inmerso en el secuestro e intento de asesinato a Balda, acaba de salir libre. Y ahora la señora Duarte, que viene y si es una pantomima, no reclamos al gobierno argentino, una respuesta del presidente argentino Fernández, que solamente faltaba besos de la mejilla a su colega ecuatoriano, pidiéndole de favor que no se equivoque, que, en fin. Inclusive el canciller ecuatoriano, ministro de Relaciones Exteriores, llegó a plantear la posibilidad de enjuiciar penalmente al embajador de Argentina en Ecuador. Este embajador dijo: señor, yo no soy carcelero, yo no tengo la culpa de la que señora Duarte aterrice en Tababela, no haya una policía que se dé cuenta y viaje 500 kilómetros entre Quito y Guayaquil a dejar a su hijo en manos de su hermana, ¿no es cierto? Y que salga del aeropuerto guayaquileño no en una nave comercial, sino en un avión, desde algún lugar del terminal aéreo de Guayaquil con dirección a Venezuela. Bueno, nos ha sorprendido que la voz oficial de TC Televisión sí esté por encima de la Corte Suprema de Justicia y una sentencia ejecutoriada y ejecutada contra el expresidente de Bucaram e indique que no encuentra motivo de los juicios y sentencias contra el expresidente Rafael Correa. Por eso insistimos, vamos a seguir bregando, luchando, exigiendo que esos canales, me refiero a Gamavisión fundamentalmente, a TC Televisión, vuelvan a la titularidad de la sociedad civil. No pueden convertirse, ¿no es cierto?, en voceros de los intereses oficiales. Esto es jurídico, no es político. Es un análisis en derecho, el que acabo de entregar a ustedes. Bueno, quiero recordarles a ustedes un par de cosas muy importantes. Tienen que ver con lo que sucede en bien para especialmente los quiteños. Al momento, amigas y amigos, se han cumplido ya 7 de las 11 interconexiones de agua potable del programa de agua de red que tiene que terminarse a fines de marzo, la línea Paluguillo, Parroquias Orientales, que corresponde al proyecto Chalpi y que aportará pues unos 215 litros de agua por segundo con 21 tanques nuevos y favorecerá a 200,000 habitantes. El otro mensaje cívico conveniente que exige nuestra disciplina social es que usted, amiga y amigo, habitante de Quito, quiteño, puede ahorrar dinero regando las plantas en la noche o al amanecer. De esa manera usted va a evitar el 50% de evaporación del agua en beneficio de los que realmente la necesitan.
Es un mensaje de la empresa pública, son mensajes ambos de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Tengan un fin de semana en paz y hasta el próximo lunes. Muy amables.